Venezuela se metió de lleno en la agenda internacional en esta segunda mitad de 2024, a partir de su elección presidencial realizada el pasado 28 de julio. De ese acontecimiento hay muchos enfoques, aristas, comentarios, lecciones que seguramente se van a sacar a lo largo del tiempo y que estarán en la mesa de la discusión por un buen rato. Pero hay un hecho que tiene que ver con los acontecimientos previos a la elección, que se le ha prestado poca atención y que desde mi punto de vista es muy importante identificar y entender para tener un enfoque lo más cercano a una explicación de los acontecimientos como se han dado y seguramente para tener herramientas de mayor claridad sobre lo que está por venir. Los Estados Unidos siempre estuvieron como un invitado especial en la mesa venezolana, tanto por el lado de la oposición que tenía interés en pactar con el gobierno un proceso electoral que fuera equitativo y que tuviera garantías, y en esas garantías pedía la intervención extranjera, principalmente de los Estados Unidos, como al gobierno venezolano le podría resultar útil un acuerdo, como lo vamos a ver, con los Estados Unidos aprovechando este proceso electoral. Lo primero que hay que decir es que quien estaba, por lo tanto, más interesado en que la elección saliera bien, impecable, era el gobierno, lo vamos a mostrar, porque él podría convertirse a partir de entonces ya en el líder indiscutible del chavismo, dado que Nicolás Maduro era el candidato presidencial a reelegirse por segunda ocasión y después de haber sido ungido como el heredero de Hugo Chávez por voluntad expresa y propia del comandante, el hecho de lograr una segunda reelección que fuera reconocida tanto por la población como por el extranjero, por la comunidad internacional, lo podía consolidar sin duda como el líder de esta etapa definitiva y a la vez le permitía, poniéndose de acuerdo con los Estados Unidos, la oportunidad de canjear elecciones por sanciones. Es decir, ya que los Estados Unidos tienen interés en meterse y ser parte de la legalidad o legitimidad del proceso, pues sacarle la ventaja de allanar el camino para eliminar las sanciones económicas y de otro tipo que pesan sobre el gobierno venezolano y algunos de sus más importantes dirigentes. Y si bien había interés por parte de Maduro y el gobierno venezolano de establecer este tipo de acuerdos, los Estados Unidos tenían sus propias razones para buscar este tipo de acuerdo, particularmente el gobierno demócrata de Biden. Por una parte, generar las condiciones o ayudar a generar las condiciones para detener el éxodo masivo de venezolanos que han emigrado, que están dispersos por el continente y que en buena parte lo que buscan es llegar hacia las fronteras del país norteamericano. Y el otro es si lograban pactar, resolver y generar las condiciones para ir dándole salida a esta situación, pues ofrecer este acuerdo como un trofeo de la diplomacia internacional de los demócratas frente a la intención que tenía Biden en ese momento de reelegirse. Por lo tanto, esta relación entre los gobiernos norteamericano y venezolano tenía un objetivo político de sus jefes de Estado de reelegirse cada uno en su propia circunstancia. Para llevar a cabo estos objetivos, ambos aceptan sentarse a la mesa de manera secreta, directa, sin testigos, sin intermediarios. El gobierno norteamericano y el gobierno venezolano empezaron a establecer conversaciones en Qatar. A la primera mitad de 2023 se sabía, se comentaba que había estas conversaciones, pero no se tuvo conocimiento de su contenido hasta ya pasada la elección. Esas conversaciones tuvieron como resultado un memorándum de entendimiento que fue firmado el 23 de agosto de 2023, en el cual se establecía en líneas generales que el gobierno venezolano se comprometería a convocar a las elecciones en el primer cuatrimestre de 2024 y llevarlas a cabo antes de finalizar el año. Acuerdan las partes que para tener
garantía de legitimidad internacional se habrá de contar con observación y se dice explícitamente que será por parte de la Unión Europea, del Centro Carter y del grupo de expertos de las Naciones Unidas. Este acuerdo es muy importante porque va a ser determinante para el comportamiento de los diferentes países una vez realizada la elección, a partir del trato y la condición y lo que se emite por parte de estos organismos internacionales. Estados Unidos se compromete en ese acuerdo a emitir licencias temporales para dejar sin efecto las sanciones que pesan sobre Venezuela y que tienen que ver con comercio internacional, con inversión internacional. Y finalmente aceptan hacer una revisión sobre los presos que tienen de manera mutua y eventualmente proceder a su liberación, cosa que sucedió en casos importantes para cada uno de los países. Ese acuerdo de Qatar tiene un apartado especial que es necesario resaltar. Es el apartado tercero, que se llama pasos postelectorales. Y esto es muy peculiar porque es un memorándum que ya va diciendo que una vez que esas elecciones se lleven a cabo, se define lo que van a hacer cada una de las partes. Y el texto dice: tras la celebración de la elección presidencial y la toma de posesión del presidente debidamente electo, deberán de suceder algunas cosas. Una de ellas es que se revocará la orden ejecutiva de los Estados Unidos con relación a Venezuela, que lo declara en condiciones de emergencia nacional. Se revocan todas las órdenes ejecutivas que se derivan de esa emergencia nacional. Se levantarían todas las sanciones y las designaciones en contra de Venezuela y de algunos de sus miembros, y esto no solo relativo a las sanciones económicas, sino también a las limitaciones para viajar a los Estados Unidos, la emisión de visas e inclusive las órdenes de captura que pesan sobre el propio Nicolás Maduro y algunos miembros de su gobierno. Se compromete también a desbloquear los activos congelados que obran en poder de los Estados Unidos y que son propiedad de Venezuela, y como producto de todo ello se normalizarían las relaciones diplomáticas y consulares entre ambos países. Si se ve la letra, el contenido de este documento, se puede identificar un claro intento de borrón y cuenta nueva en las relaciones entre ambos países. Es más, la redacción del documento sugiere que los firmantes daban por un hecho que el régimen chavista se iba a mantener en el poder. Para Venezuela esto era muy importante porque era la oportunidad de aprovechar la disposición negociadora que ha tenido el gobierno demócrata ante el eventual regreso de Donald Trump, que se veía muy probable, sobre todo hacia mediados del año pasado. Y hay que tomar en cuenta que fue Trump quien impuso las sanciones más severas que siguen pesando sobre Venezuela y que él continúa amenazando con incrementar. Así que la oportunidad calzaba políticamente de manera perfecta. Primero la elección venezolana, se cumplen los acuerdos, y luego la norteamericana. Para ambos eso, desde luego, que tiene mucho sentido de conveniencia, de oportunidad, y yo diría que de urgencia. Por eso podemos decirlo con toda seguridad que era un acuerdo para ganar. Todo quedaba en manos de Maduro y del gobierno venezolano: hacer la tarea, hacer la elección, ganarla bien y proceder a lo que seguía en un resultado que fuera aceptable para todos, pues incluido hasta para la oposición venezolana, que había estado insistiendo que esta elección se llevara a cabo. El chavismo tenía plena confianza y razones sobradas para exponerse ante este escrutinio electoral frente al pueblo, pues porque tenía confianza, por una parte, en una sólida base social que ha construido y sostenido desde el comandante Chávez en adelante, y que lo ha mantenido electoralmente en el poder a pesar de todos los conflictos y los avatares, y además pues porque cuenta con todos los controles institucionales y operativos, todo el control del aparato del Estado y de los grupos sociales operativos, como para poder hacer que el resultado fuera tal y como lo estaban pensando, tal y como lo sugería el propio documento. Sin embargo, algo salió mal. Las cosas no salieron como el chavismo esperaba, porque se le fueron de las manos sorpresivamente tanto el control de la elección como el manejo de sus resultados, pese a tener todas las ventajas que ya he mencionado. Y es que sucedió algo que estaba fuera de los planes, y creo que es lo evidente: la voluntad popular no le favoreció al chavismo en esta elección. Y esto es evidente porque no pudo mostrar públicamente la evidencia, la seguridad, la demostración física de su triunfo, las famosas actas electorales, que sí le puso la oposición enfrente a la sociedad, al chavismo y al mundo entero. Y esto es clave porque si el chavismo las hubiera tenido a su favor, las hubiera mostrado.
haciendo, era lo que le convenía. Ese era el objetivo, tener un resultado sin complicaciones. Pero no fue eso lo que sucedió. No estaba en los planes del gobierno que la elección saliera mal, de ninguna manera, pero tampoco estaba la eventualidad de que las fuera a perder y de que tuviera que entregar el poder así, con un resultado electoral negativo. Y por el contrario, pues lo que ha decidido es forzar su permanencia en el gobierno, haciendo uso de los controles institucionales que tiene bajo su poder. La vía judicial para legalizar la incertidumbre de su triunfo. Los tribunales han dictado sentencia a su favor, lo cual legaliza un triunfo que a los ojos de la oposición de los Estados Unidos y de los observadores y de muchos más no es legítimo. Y aquí entran las razones por las cuales Estados Unidos han dicho no reconocemos el resultado porque las partes aceptaron que los observadores internacionales estuvieran presentes. La Unión Europea no pudo llegar porque en algún momento el propio gobierno decidió desinvitarla, pero sí el grupo Carter y sí el grupo de expertos de las Naciones Unidas. Y ambos emitieron un juicio, un resolutivo, cada uno por su parte, por lo menos dejando la incertidumbre de que haya sido legítimo el triunfo del régimen. Entonces, aparte de la vía judicial, lo que está utilizando también el gobierno, pues es la vía militar policial para disolver el descontento en las calles y para presionar y disuadir a los opositores. Lo que nos ha mostrado el chavismo a partir de esta decisión que tomó de quedarse por esta vía es que siempre estuvieron dispuestos a jugar a la democracia para legitimar el poder, pero nunca les pasó por la cabeza la posibilidad de que podrían aceptar perder el poder por la vía democrática. Esto desde mi punto de vista es un cambio cualitativo en el chavismo. Estaríamos entrando a una etapa de un chavismo sin Chávez definitivo, pero sin el apoyo histórico que ha tenido del pueblo. Esto es un cambio drástico, apoyado en el aparato de Estado, apoyado en la institucionalidad y apoyado en todos los controles que tiene, pero en este momento se muestra un chavismo que no cuenta con la mayoría del pueblo, y esto cambia de manera sustancial la esencia radical del vínculo que siempre tuvo Chávez y el chavismo con el pueblo venezolano. Y cambia, por lo tanto, la actitud que se toma en la agenda internacional, a diferencia de lo que sucedió en las elecciones de 2018. Esto ha llevado a una situación pues ya crítica. Hoy Venezuela está en una condición tensa, el futuro es extraordinariamente incierto, está en una crisis de inestabilidad peor a la que tenía antes de las elecciones, con muchas incertidumbres de lo que va a pasar incluso con la actitud de la población, y es obvio, hay que insistir que ese no era el objetivo, de ninguna manera y de ninguna de las partes, pero pues así están las cosas y tendrán que resolverse. Ahora veremos qué costo tiene para cada una de las partes firmantes que las cosas hayan terminado así, porque por una parte los demócratas en los Estados Unidos están siendo fuertemente cuestionados por su actitud negociadora, por no meter más presión con las sanciones. Trump está aprovechando en el debate de la campaña electoral para decir que el trato debió haber sido otro y que la crisis es responsabilidad de un mal manejo de los demócratas, y hasta donde hemos podido ver hay un sector del Partido Demócrata que está preocupado que un mal manejo y una mala salida de la situación en Venezuela les pueda afectar negativamente desde el punto de vista electoral ahora en noviembre. Y para el caso de Maduro, aunque ahorita se mantiene todo el chavismo cohesionado, seguramente están revisando el significado del resultado electoral y el hecho de que la herencia que le dejó el comandante del respaldo de la población, del poder popular, hoy haya sido perdido o perdido en buena parte, y que eso implique que el propio Nicolás Maduro pudiera ya ser un personaje que es sustituible, que pudiera ser desechable. Y en ese sentido ya estaremos viendo que si el proyecto que se diseñó para tener un resultado de ganar no se vaya a convertir en un resultado perder. Para evitar que el costo sea mayor, cada uno está tratando de endosarle la carga al otro, el chavismo acusando al imperialismo de intromisor y el gobierno norteamericano incrementando las sanciones, metiéndole presión internacional para que sea el chavismo el que pague el costo y obligarlo a tomar una decisión distinta a la que ya tomó. Eso todavía está por definirse. Hay varios meses que a diciembre ya veremos finalmente cómo se resuelve este diferendo que terminó bastante mal para quienes lo planearon de otra manera.